mordió la lengua al decir que dijo ayer de Nuevo León. Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. Toda la comunidad debe de pagar. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Alegoría Política, este espacio desde la Universidad de Análisis Político que busca dar voz a la sociedad civil organizada. Yo soy Angie Maldonado, un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en vivo a través del 94.9 Frecuencia Tech y también en internet en livestream.com/Frecuencia Tech, livestream.com/Frecuencia Tech. Igualmente un saludo a todas las personas que escuchan los programas grabados en nuestro canal de YouTube, Alegoría Política. Bueno, pues como cada martes iniciaremos con nuestra sección de música independiente. Antes de entrar en materia, vamos a escuchar Me Marcho a Tijuana de Pequeño Fénix. Bien, regresamos a Alegoría Política. Ya estamos aquí platicando fuera del aire con los invitados que enseguida les presento. Solo les recuerdo que, bueno, acabamos de escuchar Me Marcho a Tijuana de Pequeño Fénix. Y si ustedes también que nos estén escuchando quieren que la música de su propia creación se escuche en la radio, pues escríbanos a contacto.alegoría@gmail.com, contacto.alegoría@gmail.com. Pues bueno, en esta ocasión, en Alegoría Política, tal y como lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales, discutiremos sobre la última iniciativa de ley en materia de participación ciudadana, tomándola pues como un estímulo inicial para poder tener una reflexión más amplia sobre la democracia que vivimos y, más importante, la democracia que queremos vivir. Entonces, pues bueno, para comenzar les quiero presentar a los invitados del día, amigos todos aquí. Está con nosotros el profesor Ignacio Irazusta. Él es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey. Nacho, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Angie. También está con nosotros Jesús González, es activista defensor de derechos humanos, miembro de Alianza Cívica y pues cliente frecuente de Alegoría Política, invitado frecuente. Un gusto siempre estar acá en Alegoría Política.
Muchas gracias, Jesús. Y Noé, también ya frecuente aquí en Alegoría Política, que es coordinador de Creando Espacios. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, el pasado 7 de octubre, nada más como para contextualizar a las personas que nos están escuchando, se presentó en el Congreso local una nueva iniciativa de ley en materia de participación ciudadana para el Estado de Nuevo León, ¿no? Y digo nueva porque pues no es la primera vez que se presentó una iniciativa en este sentido, y ya lo discutiremos más adelante. Probablemente, si las personas que nos están escuchando tenían conocimiento sobre este hecho, sabrán que esta iniciativa contempla la revocación de mandato. Pero si bien esta figura es muy atractiva, no es la única ni la más importante que contempla ni esta iniciativa ni otras, ¿no? Entonces, pues bueno, la importancia la importancia de hablar de este tema es que es algo que nos impacta a todas y a todos, y que se necesita discutir. Y por eso la invitación desde, yo creo, si es una iniciativa de la sociedad civil, que los actores de sociedad civil estemos aquí discutiendo sobre estos temas, ¿no? Pero queremos también invitar a toda la gente que nos está escuchando que sea parte de esta discusión. Por ahí en las redes sociales, en Twitter, alegoría-pol, pueden estar mandándonos sus impresiones, e igualmente el teléfono en cabina, que es 83870665, 83870665. Ahí el equipo de Alegoría estará igualmente registrando sus comentarios, y al final los leeremos. Si hay algo que no le hayamos dado respuesta, si les parece a los invitados, pues lo respondemos brevemente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Con gusto. Muy bien. Pues bueno, entonces para empezar yo quisiera pedirte, Jesús, pues bueno, fuiste uno de los firmantes de esta iniciativa de ley, y yo ya había destacado en la revocación de mandato, pero hay muchas otras figuras que ya contempla esta iniciativa. ¿Qué destacarías tú? Claro, bueno, en esta ocasión me ha tocado ser firmante, pero en periodo pasado, en el proceso pasado, desde 2013 para acá, particularmente menciono el 2013 porque comenzamos a hacer un activismo, un cabildeo con un enfoque de derechos humanos. Como sabemos, la participación es un derecho político y por lo tanto es un derecho humano firmado por México en tratados internacionales. Al país le encanta firmar tratados internacionales. Pero bueno, la reforma del artículo primero de 2011 en materia de derechos humanos nos dice que tienen la misma o mayor fuerza que la Constitución. Entonces, en ese enfoque que desde 2013 para acá que le dimos, entonces hubo al menos 3 iniciativas que fueron firmadas por distintas personas, y bueno, en esta ocasión la última me ha tocado firmarla a mí, pero también hay que aclarar que son 12 años ya distintos actores políticos, desde el esfuerzo primario del Foro Libre y Democrático que encabezaban Luis Villescusa y Gilberto Marcos, hasta esta más pulida, por así decirlo, iniciativa de ley. Bueno, la parte más animosa o animada es la de la revocación de mandato, que algunos piensan que debería estar en otro tipo de leyes, como la electoral, o pues en una de participación ciudadana, como está en Oaxaca, por ejemplo. Pero para nosotros es muy importante recomendar que la gente se dé el tiempo de leer la parte donde proponemos a la organización de barrio. Todo el mundo sabemos que si no nos organizamos desde nuestra colonia, desde nuestro ejido, de manera libre, sin que los partidos políticos intervengan en la vida pública, entonces no va a poder haber una incidencia en políticas públicas de la población, porque no se va a estar respondiendo a las necesidades. Y esa es para nosotros la cuestión más importante de la ley, que propone a las asambleas comunitarias o las asambleas vecinales o las juntas vecinales libres de partidos políticos. Y en uno de los artículos lo especificamos muy claramente, donde dice que para ser miembro del comité de esa asamblea o junta vecinal no puede ser miembro una persona que tenga cargo en un partido político. Para nosotros esta es lo más importante, porque reconstruye el tejido social tan dañado en esta crisis que tenemos ahorita de seguridad y de confianza entre la misma población. Esa sería para nosotros la parte más importante. Es como el núcleo de esta ley, ¿no? Sí, porque si no hay una organización de base desde los barrios, etcétera, libre, no importa que tú pongas cualquier número de herramientas, revocación, presupuesto, participativo, referéndum, etcétera.
si la gente no está organizada no va a participar. Claro, Eso es lo principal. Y que sí lo incluye, ¿no? Plebiscito, referéndum, revocación de mandato, también ahí por el Consejo Ciudadano. Sí, la primera iniciativa de hace 12 años incluía solo tres figuras que eran básicamente para consultar a la población: el referéndum, el plebiscito y la consulta popular, que ni siquiera eran vinculatorias en ese momento. Eso es y aún así no pasó. Entonces ahora sí se están proponiendo que sean vinculatorias, pero además otras más herramientas, incluyendo herramientas que una parte de la sociedad civil, particularmente estos llamados organismos intermedios, están pidiendo que tener consejos ciudadanos dentro de cada una de las dependencias. Entonces ahora esta ley ha crecido o esta iniciativa de ley ha crecido a casi 190 artículos, poco más, gracias a que es un compendio de casi todas las casi 10 iniciativas que ha habido en estos 12 años. Ok, pues bueno, ahí están estas figuras que había que destacar. Y bueno, ya como lo mencionas, Jesús, no es algo de este año 2015, es una lucha de años atrás, ¿no? De hecho, yo creo que muchas iniciativas de ley, muchas leyes que hay en este país son luchas de la sociedad civil organizada. Sí. Y pues yo lo que quiero preguntar a la mesa es, pues bueno, ¿a qué responde este tipo de iniciativas, independientemente de esta? ¿Por qué proponer una ley de participación ciudadana en una democracia representativa? Bueno, pues primeramente, Nuevo León no es el único estado que de momento no cuenta con una ley de participación ciudadana. También está Campeche y también está Hidalgo. ¿Y qué pasa? Bueno, que diferentes estados se han venido regulando bajo una ley de participación ciudadana que está un poco estandarizada. ¿A qué me refiero con estandarizada? Si tú revisas la ley de participación ciudadana de Oaxaca, de Morelos, te vas a dar cuenta que es muy parecida a la de Nuevo León. Entonces, ¿qué estamos haciendo diferente, no? Porque el punto aquí es, ¿qué vamos a hacer para, como lo que comenta Jesús, se involucre a la ciudadanía que no está en una asociación civil, la ciudadanía que no asiste a foros internacionales? Me explico, a la ciudadanía que está en su casa, que probablemente no tenga mucho tiempo para involucrarse en temas públicos. Entonces yo creo que una ley de participación ciudadana debe de pensar también en la sociedad civil que no está organizada. ¿Me explico? O sea, ¿cómo le vamos a hacer para que se interesen en estos temas que son de interés público? ¿Me explico? ¿Cómo ir creando esa cultura? Exacto. Entonces, una ley de participación ciudadana, aparte de tener fundamentado toda la estructura legal, bueno, también debe de generar esos incentivos para que se genere una participación que vaya de abajo hacia arriba. Porque ¿qué está pasando? A nivel México tenemos leyes de participación ciudadana que vienen de arriba hacia abajo. ¿Y esto qué genera? Lo que genera es que empodera a los gobernantes, empodera a los diputados, empodera a los alcaldes, y no lo estoy hablando en un tema negativo, sino que a quien termina usando los objetos de revocación de mandato, de plebiscito, de referéndum, no es la ciudadanía común. ¿Me explico? Okay. Entonces yo creo que una ley de participación ciudadana en un estado como Nuevo León, y dado todo el proceso que comentan que se ha seguido de 12 años, debería ser una ley evolucionada, una ley que haya evolucionado conforme a la ciudadanía, conforme al gobierno, una ley que haya sido repensada, una ley que haya sido replanteada. ¿Me explico? Este tipo de ley que sea más adaptable a los ciudadanos, es el tipo de ley que ocupamos. Yo, en mi opinión, te digo que no ocupamos una ley que nos diga qué es un referéndum, qué es un plebiscito y qué es una revocación de mandato. Lo que ocupamos en una ley, primero, es proponer las herramientas. Segundo, cómo vamos a empoderar al ciudadano, pero pensando en el ciudadano, no pensando en un partido político, no pensando en un gobernante, pensando en la ciudadanía. Ley de participación ciudadana para ciudadanos. Entonces, ese creo que es el principal reto de la ley de participación ciudadana, y eso lo podemos ver en casos internacionales. En el caso de América Latina, pues podemos decir que México fue uno de los últimos países que realmente se incorporó a estos temas de democracia directa. ¿Me explico? Desde los 90s, Colombia, Ecuador, de los últimos fue Venezuela, en incorporarse a este régimen de democracia directa, pero ha sido un tema algo populista. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, es un tema que te da votos,
es un tema que es muy sensible a la ciudadanía y es un tema que si tú no estás ahí revisando y leyendo constantemente, es muy fácil que te pierdas en el doble discurso. Pero digamos, toda esta oleada de, como comentas, en América Latina y México, en el momento en que se integre también esta oleada de figuras más de democracia directa que democracia representativa, ¿a qué responderían, no? Que esa es más allá mi pregunta. Bueno, esto responde a buscar dar legitimidad a un gobierno. La democracia directa busca empoderar al ciudadano, pero tiene muchos retos. Nos hemos dado cuenta, diversos investigadores lo han hecho y lo han evidenciado de forma empírica, que no ha sido del todo exitosa la democracia directa. Pero ¿qué pasa? Si hay una parte que todavía se puede trabajar, hay una parte que se puede adaptar a diferentes contextos. Hay un estudio muy interesante que publica un investigador del UNAM que se llama Echevarría, que te compara cómo han sido las leyes de participación ciudadana en todos los estados del 2012 hacia atrás. Estados en México, y también hace un estudio de política comparada de países latinoamericanos. Entonces lo que te dice es, quienes han usado estos instrumentos de participación ciudadana, estos mecanismos, han sido los gobernantes, han sido los alcaldes y han sido los gobernadores o los presidentes. Y eso es lo que realmente te preocupa a ti. Y te hace la pregunta, ¿qué podemos hacer como sociedad civil? ¿Qué podemos hacer como comunidad para voltear un poco este tipo de leyes, este tipo de planteamientos? Entonces te hace una serie de recomendaciones, que estas series de recomendaciones yo considero que se deben de tomar en cuenta tanto por todos los diputados que van a comenzar a debatir estos temas, como por todas las ONGs que estamos involucradas en esto. Porque si nos quedamos con una ley estándar que está en todo México, pues probablemente sí tenga éxito. Pero si tenemos la oportunidad de hacerlo mejor que otros estados, pues ¿por qué no intentarlo, no? ¿Por qué no investigar más? ¿Por qué no revisar más? Muy bien, y de hecho ahorita podemos irnos a casos como el DF, acá Jesús también puedes aportar, pero antes yo quisiera preguntarte, Nacho, ¿qué tendrías que aportar a esto de fondo? ¿A qué responde iniciativas de este tipo? Bueno, lo primero, felicitar a quienes están detrás de esta iniciativa, digamos, ¿no? Porque siempre... Definitivo. Siempre es bienvenido, independientemente que luego discutamos, digamos, y leemos un poco más fino, digamos, ¿no? sobre estas cuestiones. Y creo que también revela cierto malestar bienvenido del presente, digamos así. Es decir, esta ola de indignación que nos ha traído cambios en el Estado, es decir, no puedo dejar de leer esto en esta coyuntura, a pesar de que, como bien decían, ha habido muchos intentos previos y está presente esta ley en varios estados. Me interesa muchísimo lo que comentaba Jesús y también alguna de las referencias que hacía Noé con respecto a que prevenirnos de que esto no sea un instrumento de la clase gobernante para legitimarse a sí misma, digamos, ¿no? Pues que son mecanismos muy propensos a ellos, a estas cuestiones, digamos. Y me interesaba lo que comentaba Jesús en este sentido, de empezar por abajo, es decir, de promover iniciativas que tengan que ver con los barrios, es decir, que involucren a ciudadanos no necesariamente activistas, es decir, que ya cuenten con una participación. Y me parece interesante, en ese sentido, rescatar, y ahí, hay una idea que casi que me gusta más que la de ciudadanía, que es la de vecino. Es decir, porque me parece que hace referencia a esos lugares más sensibles de la sociedad y más numerosos también, quiero decir. Y me parece un tema urgente abordar esto en esta ciudad, digamos, ¿no? Porque lo que hemos experimentado en esta ciudad es un crecimiento demográfico inusitado que ha modificado la geografía y que, de unas dinámicas de crecimiento que ha impuesto, formas de vecindad a la gente, digamos.
¿no? Pues es decir, no elegimos al lado de quién vamos a vivir, digamos, ¿no? Pues a lo mejor algunos sí, digamos, ¿no? Los que no estamos atados a una propiedad, a lo mejor tenemos más posibilidad de elección en ese sentido, digamos, ¿no? Pero pues el grueso de la población, pues ¿por quién están administradas estas formas pues que tocan la vecindad, digamos, ¿no? Pues desconozco, pero a primera vista me da la impresión de que son agentes privados y son voluntades en general ajenas a la gente que luego tiene que vivir en los lugares al lado de otra gente, digamos, ¿no? Entonces, empezar por ahí, pues me parece pues un momento, pues un elemento, o no sé, una entrada fundamental, ¿no? Sobre todo porque cuando pensamos en estas formas de democracia directa, pues en las formas plebiscitarias, bueno, en sus diversas formas, ¿no? Pues como contempla la iniciativa de ley, lo que nos viene inmediatamente a la cabeza, así como modelo de sociedad, pues es Europa, y más en concreto yo creo Suiza. Y claro, pues estos países tienen tradiciones asentadas a eso porque son tradiciones viejísimas. De siempre. Que vienen de la Edad Media. Y lo que estructuraba el lazo social en la Edad Media era la idea de vecino. Estas cosas a nosotros se nos han vuelto complicadas en la modernidad porque lo que estructura el lazo social en la modernidad es en alguna medida una institución artificial, es un Estado, o sea, son instituciones, son administrativas y como tales son artificiales. Y donde ni conocemos a los vecinos. Y pues, por lo tanto, esta cuestión, esta relación social de vecindad, pues queda establecida como una relación social y del todo ajena a la política, digamos, ¿no? Entonces, me parece que pues siempre son bienvenidas pues estas iniciativas, en este caso esta iniciativa de ley que toca esos lugares que están más distantes de la política, digamos, ¿no? Pero que sin embargo hacen pues a nuestra vida cotidiana, y por cotidiana la más importante, digamos, ¿no? Me da esa sensación, de manera que nada, eso, pues bienvenido, y luego pues ya diré algunas cosas que... Oye, yo quisiera hacer un apunte importante, hablando de esta evolución de la iniciativa que mencionaba Noé y que tiene que seguir pasando. Un dato importantísimo es que se menciona claramente, ojalá podamos comunicarlo bien a la gente, a la población, que la gente que nos está escuchando, y es que no solamente habla de ciudadanos, porque se vuelve discriminatorio el término ciudadano. Ciudadano es el que tiene 18 años en adelante y que tiene credencial de elector, porque mucha gente no tiene ni acta de nacimiento y por lo tanto no existe, y viven en Nuevo León. Entonces habla de ciudadanos, pero habla de que, por ejemplo, en las asambleas o juntas vecinales va a tener voz todo el mundo, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Claro, cuando se trate de voto, pues solamente van a poder votar los ciudadanos, ¿no? Que vean o que certifiquen su residencia ahí, que están ahí, pero van a tener voz todos, incluyendo a lo mejor también los empresarios que tienen su negocio, que tienen 20 años con su negocio en una colonia y que pues algo tendrán que decir. Pero entonces es en esta línea de que sea en verdad una participación masiva, incluyendo también, ¿por qué no?, los migrantes que vienen de Saltillo, o que vienen de Coahuila, o que vienen de cualquier lado y que no quieren cambiar su credencial de elector de su lugar de origen, pero ya tienen aquí 6, 5, 10 años viviendo. Y que les impacta lo que se decida. Exactamente. Y sí, que algo hecho, tienen que decir. Eso lo quería comentar. El término no le llaman vecino, le llaman habitantes, ¿no? Población, entonces sí, es habitantes. un poco, y de hecho a mí me recordó mucho a Kumamoto y su onda de ocupantes, habitantes, todos y todos los que estamos aquí en este barrio, pues esto, ¿no? Discutiendo las cosas. Y pues más o menos vamos sobre esta misma línea. Yo quiero insistir a las personas que nos están escuchando, escríbanos a alegoría-pol todas sus impresiones o llamen a cabina 8387-0665. Vamos a escuchar la cápsula Top Topic que nos preparó en Foco para esta semana y regresamos a Alegoría Política. Funcionario vende terrenos con plano falso. El recientemente nombrado director de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León, José Rodolfo Farías Arizpe, tiene un cuestionable antecedente en el municipio de García, donde conoció a su amigo, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, que lo invitó a su gabinete. Y es que en el fraccionamiento Los Aljibes de García, Farías Arizpe vende lotes con un plano, pero tiene registrado otro en el registro público de la propiedad. Así que cuando los compradores adquieren un terreno, resulta que les entregan otro,
De hecho, existe el antecedente de una denuncia penal por fraude, presentada ante el Ministerio Público debido a estas ventas ilegales. En la denuncia, como se puede apreciar aquí, el comprador indica que adquirió el terreno número 7 de la manzana 123 en la calle Girona del fraccionamiento residencial Los Aljibes. Y durante 4 años, desde 2010 hasta finales del 2014, el adquiriente pagó sus mensualidades, pero cuando quiso pagar el resto del terreno y acudió al registro público de la propiedad, se percató de que este terreno estaba ya registrado a nombre de Aldo de Canini, exsecretario de Desarrollo Urbano de García y posteriormente de San Pedro Garza García. El reclamo no se hizo esperar, pero durante 5 meses, Farías Arizpe se ocultó. Cuando por fin la compradora pudo localizar a Farías Arizpe como representante de la empresa Norterra Gestión Inmobiliaria, este dijo a la adquiriente que no estaba enterado que De Canini fuera el propietario del terreno que le vendió a ella. Incluso, el predio ya tiene una casa construida. Lectura. José Rodolfo Farías Arizpe me solicitó un periodo de 2 meses para investigar el caso y regularizar la situación. Pasaron otros 2 meses sin respuesta, así que la compradora decidió presentar una denuncia penal por fraude y fue hasta entonces que Farías Arizpe respondió pidiéndole que tomara otro terreno a cambio dentro del mismo fraccionamiento Los Aljibes. Entonces, la adquiriente del predio se enteró de que realmente venden lotes con un plano, pero es otro el que tienen registrado en el registro público de la propiedad. Farías Arizpe es el mismo que en el gobierno federal fue director de apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria, denominado ACERCA, de la Zagarpa, entre 2002 y 2005, periodo en el que el órgano de control interno de la Zagarpa señaló al programa de Farías Arizpe por irregularidades en la entrega de subsidios para mercantilizar el frijol, por un monto de 127.235.000 pesos. Quizás en el gabinete de Jaime Rodríguez el Bronco continúen surgiendo algunos funcionarios con antecedentes oscuros. Veremos. Bien, regresamos a Alegoría Política. Acabamos de escuchar la cápsula de Enfoco. Les recordamos las redes sociales de Enfoco, www.enfoco.mx y en Twitter @EnfocoMX. Vamos a hacer en un ratito más un corte para después regresar aquí a Alegoría y seguir discutiendo. Pues estamos en principio como estímulo inicial esta iniciativa de ley de participación ciudadana, la última presentada el 7 de octubre. Insistimos en que ha sido algo de años atrás, una lucha de años atrás, de la importancia de que sea una ley que pues refleje una evolución de todas estas leyes de participación ciudadana. Yo creo que también nos queda pendiente para el siguiente bloque poder discutir qué está pasando, por ejemplo, en Distrito Federal y qué tanto se están usando o no estas figuras. Y sobre todo pensar, y esta tarea quizá también para los radioescuchas, ahora en 2015, después de estas elecciones de gubernatura, ¿qué tanto tendremos un clima político más favorable para poder hablar de una ley de participación ciudadana como un hecho, no ya como iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, regresamos a Alegoría Política, no le cambien de estación. Regresamos a Alegoría Política. Muchas gracias por continuar escuchándonos. Les recordamos, si quieren discutir, hacer que esta discusión sobre la ley de participación ciudadana vaya más allá de esta cabina, alegoría_pol en Twitter. Y pues bueno, vamos a tratar de tomar el hilo de regreso. Estábamos platicando sobre cómo esta lucha histórica, bueno, 12 años acá, no histórica, una lucha ya de un tiempo acá sobre una iniciativa, para tener en Nuevo León una ley de participación ciudadana. Yo quería también preguntarles a ustedes qué tanto con el contexto político actual tenemos un clima más favorable para que esta ley de participación ciudadana pase. Insisto, después de que Bronco, cuando tiene esta alianza con Fernando Elizondo, se compromete a promover la revocación de mandato, ¿no? Que la mitad de su sexenio iba a someterse a que la gente le diga, no, aparte que para él todo lo que la gente diga es, ¿no? Si la gente lo manda de presidente, la gente lo manda de presidente. Si la gente lo quita, la gente lo quita. Y hasta ahí. Ahí también yo prendí foco rojo. Excepto cuando habla de desaparecidos. Ah, muy bien. Entonces, pues bueno, ¿qué quisieran yo haría comentar? un apunte muy rápido para que puedan participar los compañeros.
decirle a la gente que nunca más un gobernante, llámese como se llame, tiene que poder disponer sobre nuestras vidas. Entonces, si en verdad el 7 de junio vivimos una fiesta democrática, pues entonces hay que darle continuidad y vamos a terminar de meternos a todo el aparato del Estado para poder participar en las decisiones públicas. Eso es lo que yo le diría a la población. Este es el objetivo de la ley de participación, terminar de darle la puntilla a este aparato de oligarquía o no sé, o caquistocracia, no sé, de que ya nadie más, nunca más decida sobre nuestras vidas. Ok, por acá Noé, ¿qué crees que el clima político es más pues idóneo para que pase una ley de participación ciudadana? Sí, creo que es un clima idóneo para una ley de participación ciudadana, pero una ley de participación ciudadana que responda a los intereses no tanto de un partido, de dos partidos o de un gobernador, sino a los intereses realmente de la ciudadanía. Entonces yo creo que de momento estamos viviendo una etapa histórica y la podemos aprovechar muy bien con una ley de participación ciudadana bien planteada, una ley de participación ciudadana que sea más, como lo comentaba hace rato, más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, porque como veníamos diciendo se corren muchos riesgos y uno de ellos es para hacer válido un mecanismo de participación ciudadana o poderlo llevar a cabo, tienes que tener recursos. ¿Y qué pasa? Estamos en Nuevo León, no digo que sea algo malo, pero pues es un factor. El tema de intereses de los diferentes actores, tenemos intereses empresariales muy fuertes, ¿qué tanto van a estar los intereses ciudadanos? Me explico. Entonces tiene que ver mucho con esto también, o sea, ¿qué tanta facilidad le vamos a dar a una persona que no es dueño de un corporativo, que no trabaja en un corporativo, me explico, que no tiene todo un respaldo, una maquinaria atrás, que no tiene todos los fondos para que realmente su iniciativa se pueda llevar a cabo o se pueda discutir? Yo creo que es uno de los grandes riesgos. Otro de los riesgos que veo es que hay que segmentar muy bien cómo lo vamos a implementar en los municipios, porque no es lo mismo un municipio que tiene, no sé, 50,000 habitantes a uno que tiene 200,000. Tampoco es lo mismo el tema de los distritos. O sea, hay muchos temas ahí que se prestan Ese punto de los municipios me parece importante, de poder pensar que una ley de participación ciudadana no solo va pensada hacia el ejecutivo estatal, ¿no? Sino también pensando en el Congreso, ¿no? Hasta qué punto estamos también llegando al Congreso con una iniciativa de participación ciudadana, y hasta qué punto también los alcaldes, alcaldesas, ¿no? Que también luego puede, no sé, siento que de pronto solo se centra, o quizá ahora con Bronco todo se centra en él y va más allá de eso, ¿no? Y pues platicar un poco sobre el hilo de lo que mencionaba Noé, qué ventajas y desventajas de una revocación de mandato. Yo creo que es un poco lo que mencionabas ya, Nacho, de esto de la... Sí, yo digo alguna referencia primero un poco al contexto, ¿sí? Que sí lo veo propicio. En principio para la participación ciudadana, sin más, ¿sí? Y dentro de ella, pues a lo mejor... Con ley o sin ley. Sí, ¿no? Porque esa me parece que es la forma de hacer fuerte luego una ley, digamos, ¿no? Pues, que tenga... que parta de ahí. Y sin duda, pues en el estado de Nuevo León, pues sí son tiempos, digamos, ¿no? Son tiempos fervientes en ese sentido, ¿no? Pero también, pues, con respecto al contexto, para salirse un poco de lo local, digamos, ¿no? Pues yo creo que son tiempos donde todas estas formas, ¿sí? De participación y democrática pues se están extendiendo, digamos, ¿no? Pues por diferentes motivos, ¿no? Pero lo estamos viendo con Cataluña, pues lo hemos visto en Escocia, pues lo hemos visto en Grecia, y lo vemos en, pues yo creo, el espíritu que anima pues a muchas organizaciones de la sociedad civil, digamos, ¿no? Pues que se condensa un poco eso, pues en este eslogan del derecho a decidir. Y entonces, a partir de ahí, o dichas estas cosas de esta forma, ¿sí? Como el derecho a decidir, pues creo que lo que tienen todas estas formas, o lo que encierran todas estas formas, en el fondo, pues es justamente la cuestión de la decisión pública. ¿Quién toma la decisión?
y sobre qué base se toma esa decisión, en qué tiempo se toman esas decisiones, ¿sí? Es decir, no es en ese sentido pues una cuestión tanto de participación, ¿sí? Y desde ese lado pues nos acercamos casi más a las desventajas, digamos, ¿no? Pues porque cuando hablamos de decisión, pues hablamos de actos de autoridad, digamos. Uh-huh. Entonces, me parece que las ventajas se cifran en la participación en esa toma de decisiones, en lo que tiene, y los peligros pues se fijan pues en las decisiones sustantivas, digamos, ¿no? Que se toman a partir de con esta participación o instrumentalizando la participación para tomar determinadas decisiones, digamos, ¿no? Porque si uno observa pues el contexto histórico nuevamente europeo, digamos, ¿no? Que nos asusta, que nos echa un poco para atrás con respecto a estas cosas, ¿sí? Tienen que ver con los totalitarismos, es decir, cuando la democracia representativa, como consecuencia del surgimiento del sufragio universal, pues comienza a crear pues sus ineficacias, es decir, cuando ya no es una élite que decide, sino que son todos, porque el sufragio se universaliza, es cuando entra en crisis esa élite y es cuando las instituciones que estaban dispuestas para que esta élite discutiera, pues ya no funcionan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se reclama? Pues formas directas de democracia, ¿sí? Formas directas, superadoras de las representativas, y claro, pues el peligro que enfrentamos con estas formas directas es que solo nos permiten dos cosas, o a lo sumo tres, ¿sí? Decir sí, no, o me abstengo. ¿No? Entonces, pues yo diría que pues son para cosas puntuales estas cosas, digamos, ¿no? Siempre bienvenidas, digamos, ¿no? Porque producen inclusión política, que si acaso es otro de los temas, digamos, a lo mejor nos desviamos un poco, pero sería otro de los temas interesantes abordar, digamos, ¿no? Sí, definitivamente, eso es a mí algo también que me sale. Quiero referirme, como muchos otros programas lo hago, al partido de la red y su aplicación que es como un plebiscito, ¿no? El legislador vota en función de lo que una aplicación le dice, y la aplicación se lo dice porque la gente dijo sí o no. Entonces, si la mayoría dijo sí, él vota sí porque él vota lo que la gente le dijo. Supone contar con gente aplicada para eso. Ese es el punto. Entonces nosotros diríamos, bueno, no puedes aplicar eso nada más así sin haberlo discutido. Y es ahí donde yo creo podría hablarse de un éxito en su modelo, no lo sé, de que todo antes se discute en mesas, todo se hace una campaña fortísima de información, ¿no? Y, por ejemplo, en alguna ocasión cuando hablábamos sobre, con esto del derecho a decidir me acordé, cuando Carolina Garza estuvo impulsando que se bloqueara la posibilidad de legalizar el aborto en Nuevo León, tuvimos un enlace con ella y con Marta Lamas aquí en Alegoría Política, y ella decía, bueno, es algo que se tiene que debatir. Y hablaba del caso italiano, en el que fue un debate nacional, en el que todas las televisoras tenían ese tema, la gente se informaba, y hubo un antes y un después, ¿no? Antes de la campaña de información la gente decía no. Después de la campaña de información, de verdad, un debate nacional, la gente dijo sí. Porque ya hubo, bueno, digo, independientemente de lo que nos escuche está de acuerdo o no, pero pues ese cambio fue todo todo esto de informarnos, ¿no? Todo esto de que sí, podemos ser expertos en ciertos temas como vecinos y vecinas, en lo que nos compete a nuestro microespacio, ¿no? Pero quizá en otros temas más complicados, donde se ocupa de mayores tecnicismos, etcétera, ahí sí habría que preguntarnos para qué temas sí, para qué temas no, y si sí, cómo informamos, ¿no? Yo creo que por ahí va. Y Noé, querías hacer un comentario. Sí, lo que quiero comentar es que son complementarias, tanto la representativa como la directa, ¿no? Entonces, en temas, y las mismas leyes de participación ciudadana te lo dicen, ¿no? O sea, en temas de finanzas públicas no puedes aplicar un mecanismo de consulta popular, o sea, se ocupa de alguien que sepa, ¿no? Sí. Entonces, ya de ahí, pues sí puede ser muy debatible la opción que se haya seleccionado, pero hay temas que no nos puedes dejar a nosotros los ciudadanos. Digo, por decir, si vienes y a mí me preguntas qué opino sobre bajar las reducciones de carbono a un 20.5%, pues yo te voy a decir, pues yo no sé qué onda, o sea,
tú tienes a alguien experto que te puede decir y me puedes a mí como ciudadano explicar de una forma entendible, que es parte de tu trabajo, cómo esto nos puede beneficiar o nos puede afectar. Y yo, como ya voté por ti, o bueno, tú ganaste, estoy confiando en que estés seleccionando la mejor opción, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas, porque esto de la democracia directa aplica más para temas que pueden afectar a un cierto grupo, para intereses un poco que pueden ser, como comentaba aquí el maestro, que pueden ser excluidos, y es mediante estos mecanismos donde el grupo de ciudadanos puede darse a notar o puede tener una voz fuerte en el Congreso y decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros somos, pongo un ejemplo, un grupo minoritario, pero tenemos tales problemas, y queremos que nos ayudes con esto. Concientizar a la ciudadanía, y bueno, la ciudadanía votó a favor o en contra de que te aprueben la ley que proteja tus derechos. Bueno, que eso lo debería hacer el Estado por obligación, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo nada más. Humanos, sí, pero es para este tipo de temas, no es para temas tan como la tenencia. El tema de la tenencia es un tema que no, o sea, a mi punto de vista, no es de democracia directa. Para nada, es un tema, se utiliza un poco populista el asunto, sí. Pero esto no es para que lo decidas, y menos en un portal que ni validado estaba. Que ahí va el punto, o sea, esto sí se puede hacer, digo, el Congreso lo hizo, pero si no está regulado, ¿no? Se hace si quiere o si no quiere y como quiere. Entonces, esa es otra, yo creo, de las ventajas de una ley de participación ciudadana. Ya está ahí, independientemente de que si los que están en el Congreso o los que están en el Ejecutivo lo quieren así, y pues sí, con temas viscerales, ¿no? Como de la tenencia, que obviamente, y que insisto, responde muy probablemente a que, bueno, la gente está cansada de estar pagando impuestos y no ver resultados, ¿no? Y si le preguntas, obviamente te va a decir, no, pues no quiero pagar impuestos, pero además porque aunque los pague, no están llegando a tal y tal y tal, y quizá ya cuando haces este estudio un poco más detallado y te das cuenta que realmente los que pagan la tenencia son los menos y son los que más tienen, entonces te quedas, bueno, al final, ¿quién salió beneficiado? No, pues a lo mejor el PRI y el PAN diciendo que quitaron la tenencia. Una disculpa por meter el tema porque es muy debatible, pero no, sí, regresando al tema exacto, o sea, de por ahí va. Participación ciudadana. Sí. Y es que es eso, o sea, exacto. Pasa, sí se dan mecanismos en este sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí pues yo creo que ahí ya estamos platicando sobre estas desventajas y desventajas tanto del plebiscito como la revocación de mandato. A mí me gustaría comentar las desventajas de la revocación de mandato. Ok, adelante. Mira, tiene grandes ventajas. Una gran ventaja es que empodera al ciudadano y nos hace creer que bueno, pues vamos a tener realmente ese poder de quitar al gobernante. Pero también corremos un riesgo. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es que ya estamos anteponiendo un prejuicio de que va a ser malo y lo voy a poder correr. Siendo que antes yo como ciudadano, y bueno, los partidos también debieron de haber puesto a alguien capaz, ¿me explico? Uh-huh. Entonces nosotros como ciudadanos vamos a elegir, pero también tenemos una obligación antes, que es leer bien quién es cada uno, documentarnos, investigarlos, interrogarlos en campaña, darle seguimiento, me explico, hacerlos que firmen compromisos públicos, que bueno, al final algunos no los cumplen, pero bueno, ahí queda la documentación, me explico. Entonces ese tipo de cosas que es antes, ¿por qué te vas a esperar después a venir a tener una ley de revocación de mandato? Y luego también otra, el costo. Es carísimo una ley de revocación de mandato. Primero, tienes que organizar toda la consulta popular de que la gente vaya a votar. Bueno, check, ya lo hiciste. ¿Cuánto costó? Bueno, saca cuánto costó toda la elección, investiga cuánto costó toda la elección en Nuevo León. Una aprox de eso te va a costar el primer intento de revocación de mandato. Segundo, ya una vez que lo quitaste, vuelve a organizar otras elecciones para saber a quién vas a poner. Una vez que ya esté la persona en el cargo, bueno, tienes que seguir toda la parte de la cultura. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos generando es que estamos, en la misma teoría de la democracia, estamos creando este tipo de cosas que son antidemocráticas. No sé si me explico. Estamos creando, nos estamos protegiendo antes de que nos den el golpe. Y estamos haciendo algo, también estamos abriendo una puerta para muchas otras cosas. O sea, de lo que se ha documentado es un instrumento totalmente reactivo, no es un instrumento proactivo. Está comprobado que en los países donde se ha utilizado no ha tenido ningún beneficio positivo. En América Latina, bueno, el beneficio positivo en América Latina fue que quitaron a Chávez, pero de ahí en fuera, y batallaron mucho para poderlo implementar.
Y fue como hasta la tercera vuelta y fue demasiados requisitos. En México como tal, bueno, está en Oaxaca, está en la ley en Oaxaca. Y es una ley muy parecida a la que se está proponiendo aquí Jesús en Nuevo León. Pero no se pudo implementar aún con todos los problemas. Si nos ponemos a leer todo lo que pasó en Oaxaca, y no pudieron implementar la revocación de mandato por X factores, ¿no? Sí, digo, ahí hay otros factores interesantes, sí, pero sí. Es un punto muy, muy controvertido y es un punto que se puede llevar los 6 años en discusión. Y de hecho ahí yo quería preguntarte, Jesús, ¿en DF qué está pasando? Porque en DF también tienen esta ley de participación. Sí, fue la ley más avanzada en su momento. Si pasa esta, yo estoy de acuerdo con Noé en cuanto a la revocación. Para mí lo más importante son las asambleas, pero si pasa esta va a ser la más avanzada, de hecho. En la ley del DF, no sé si por un adormecimiento de los últimos años, no sé por qué, pero la gente ha dejado de participar. Entonces las asambleas, que en un primer momento eran en algunas colonias muy muy numerosas, después ya han dejado de funcionar, a pesar de que tienen el incentivo del presupuesto participativo, porque es otra de las herramientas que se están proponiendo. ¿Cómo les incentiva? Un porcentaje del presupuesto participativo, es decir, que si a ti en tu colonia, en tu junta vecinal, te necesitas un parque, una banqueta, un drenaje, un pluvial, entonces tú le dices al municipio que presentas tu proyecto, y el municipio del presupuesto participativo te da ese dinero y se hace esa obra. A pesar de esos incentivos, la ley no está siendo completamente efectiva. Entonces, esa es una de las cosas que nos demuestra que no importa cuántas herramientas tengas, llámese como se llamen, pero si la gente deja de utilizarlas o no las quiere utilizar, entonces ahí va a estar el problema principal. Lo que nosotros creo que tenemos que hacer es impulsar la organización, con ley o sin ley, impulsar la organización para que podamos reconstruir el tejido social. O sea, no perder de vista que estamos en una crisis, no hemos salido de una crisis, incluso es muy posible que económica, porque no sé qué vayan a hacer los miles de trabajadores del gobierno que van a dejar de trabajar ahí. Entonces, creo que tenemos que tener eso en cuenta para poder construir reconstruir el tejido social desde abajo. Y esta ley tiene ese enfoque. Pero si en algún momento usamos las herramientas, pues qué bueno. O sea, si usamos la consulta pública para impedir que nos construyan un edificio junto a nuestra colonia, adelante. Uh-huh. Si usamos el referéndum, el plebiscito para una ley o para una acción del gobernador, excelente. Porque lo que estamos proponiendo en la iniciativa es que si vota el 40% de la población sea vinculatoria, es decir, sea obligatorio para que el gobernante o diputado lo tomen en cuenta, o alcalde. O sea, si el 40% de la población, de la lista nominal participó en ese plebiscito, por decir algo, sí es vinculante, ¿no? Si no, solo es una recomendación. De hecho, en otros estados es mucho menor el porcentaje. Y si nos vamos a la lista nominal, ¿cuánta gente realmente votó en estas elecciones? ¿Cuánta gente no votó por el Bronco y cuánta gente sí votó por el Bronco? Entonces yo creo que sí debemos de revisar muy bien esos porcentajes, porque o sea, ¿más altos o más bajos, te parece? Mucho más bajos, totalmente. ¿Tú quieres que sea más bajo? Okay. Claro que sí, y documentarlo empíricamente, porque no nos podemos ir a la brava de decir, bueno, yo creo que un 40%, yo creo que un 50%, porque estamos hablando de un tema que puede ser coyuntural y es histórico. Estamos viendo un momento histórico, entonces no nos podemos arriesgar a ponernos las varas tan altas en cuestión de que, tenemos revocación de mandato, pero para que se vaya un 40% y para que se vaya un diputado un 30% y para que se vaya un alcalde un 25%. Uh-huh. ¿Y de dónde? ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde lo sacaste? No, pues yo creo que un 40% sería bueno. Bueno, pues yo les quiero comentar que eso se determina en cuestión de cómo estuvo cómo está constituido el padrón, cuánta gente votó, cuánta gente se va a quedar excluida, cuánta gente vive en zonas rurales y no tiene acceso, cuánta gente no fue a votar, cuántas casillas no se instalaron. Uh-huh. O sea, de todo eso tienes que hacer un modelo y tienes que saber tú cuál es la probabilidad de que esta gente vaya y acuda a emitir su voto de revocación de mandato, plebiscito o de lo que sea. Uh-huh, ¿me explico? Sí, definitivo, pues son todo este tipo de cosas
como ya particularidades a discutir definitivamente. Y bueno, por acá en Twitter, ¿cómo podemos hacer presión para conseguir la aprobación de una ley? ¿En qué proceso la discusión va en el Congreso? Bueno, lo primero que podemos hacer es asistir al Congreso cuando se den las reuniones de las Comisiones Unidas. La Comisión de Gobernación está presidida por la diputada Concepción Landa de Movimiento Ciudadano y la Comisión de Legislación está presidida por el diputado Héctor García del PRI, que ya tiene antecedentes con respecto a esta ley, pero ahora él dijo la semana pasada en una plática personal con una de las personas impulsoras que ahora sí va a pasar. Entonces esperamos que sí cumpla su palabra, pero bueno, la comisión es muy probable que sesione este viernes las Comisiones Unidas y nosotros estamos exigiendo que sea públicas para que la gente pueda asistir, observar, proponer y nada más es cuestión de que nos confirmen. Yo creo que esa sería la presión. Y donde, mejor. bueno, igual nos lo compartes y lo compartimos. Sí, es en el Facebook. Congreso siempre, y si se espera mucha gente es normalmente en la sala Bicentenario, que está en la planta baja. Refiero a que cómo nos enteramos así de cierto, de que si es el viernes o no, ahí nos lo compartes y lo compartimos en las redes. Así es, en un momentito que nos compartamos los datos. Sí, de acuerdo. Vemos. Perfecto. Bueno, pues bueno, ¿quieres comentar algo? Rescatar todo lo positivo de esto, que realmente son iniciativas que lo que buscan son empoderar al ciudadano, que bueno, que probablemente se El tengan espíritu va por ahí, diferencias de los cómo o de con quién, pero estamos trabajando en una ley de participación ciudadana al igual que Jesús. Esta ley es pública. El viernes ya va a ser pública. Okay. Va a ser pública en nuestra página de Facebook, va a ser pública en el Congreso, va a ser pública por transparencia, por todos lados va a ser pública. Entonces, ¿y la van a meter al Congreso el viernes? Claro que sí. El viernes o el lunes, estamos en eso. ¿Y de diferencia más bien va por yo estas creo figuras? Que no va. Yo leí la ley de todas las leyes anteriores. Uh-huh. También leímos la ley de Oaxaca, leímos la ley de Baja California, sí, la ley de Sonora, la ley de Guerrero, la ley de Colombia. Bueno, la de Bolivia está excelente. La leímos y vimos que estaban todas muy similares. En cuestión de pues revocación de mandato, todo esto, pero hace falta toda la parte de estructura, lo que les comentaba de los porcentajes. ¿Por qué un 40%? ¿Por qué un 30%? ¿Cómo justificar esto? Justificar toda esa parte, porque esa parte es muy importante. Una vez que te lo aprueben, bueno, si te lo aprueban con un 40%, ya ni cómo le des marcha para atrás. Entonces, son ese tipo de detalles. A lo que voy es que los instrumentos de democracia directa no van a cambiar porque no los inventó alguien. O sea, son instrumentos que ahí están, son instrumentos que te dan toda la metodología para implementarlos, son instrumentos públicos, son instrumentos que ya han sido estudiados cada uno, te dicen sus ventajas, sus desventajas, y yo creo que lo que hay que hacer es cuáles podrían ser más factibles para este contexto de Nuevo León y pensar en un futuro, en unos 5 años, en unos 6 años, en unos 12 años, probablemente ya estemos listos para una revocación de mandato. No, y que además el Congreso va a agarrar eso y lo va a tomar lo que quiera y lo que no quiera, ¿no? Y es lo que comentaba Jesús, que sí voy a estar, por ejemplo, yo en lo personal, Jesús en lo personal peleando, ¿no? O sea, que si yo, pues lo de las asambleas, lo de priorizar, ¿no? De todas estas figuras, ¿qué es lo que sí queremos realmente y que consideramos que es básico? Y pues finalmente digo, ya nos queda muy poco tiempo, pero para que la gente lo tenga bien claro, ¿no? Al final esta ley no resuelve nada por sí sola. Exacto. No resuelve nada más que estar ahí. Digo, yo decía, por ejemplo, lo de Consejo Ciudadano, eso sí me parece bueno, que esté ahí esta ley, que independientemente de lo que quiera el Ejecutivo o el Congreso, pero de nada sirve sin la participación de la gente. Pero además otra cosa, Internet como herramienta democratizadora. Hasta esta como ley, derecho humano. Exacto, o sea, hasta qué punto, pues esta ley está aquí y a lo mejor, y lo comentaba con Nacho fuera del aire, que tanto esto es pues una herramienta de la vieja política, ¿no? O sea, tenemos todavía muchas otras opciones y donde yo creo que ya le toca a otro tipo de generaciones estar trabajando con Internet. O sea, con Internet, ¿qué podemos estar haciendo para seguir incentivando la participación ciudadana? Gobierno abierto es un tema importantísimo. Sí, que después podemos echar otra... De amarrar bajo esta ley y todos estos instrumentos, las plazas públicas, todo, pero bueno. Nacho, comentario de cierre. No, bueno, escuchándolos... Me daba ganas de ser antropólogo de la política y que no lo soy y que me gustaría, pero si fuese antropólogo de la política, de esta charla subrayaría 2 cosas.
primero, la primacía de la ley en la representación social. O sea, veo aquí pues un énfasis en la ley pues importante, y que pues a lo mejor a veces son importantes también las cosas sin leyes, ¿sí? Y la otra es la cuestión del tiempo, que siempre me ha parecido que México tiene pendiente una reforma de los tiempos políticos, o sea que una legitimidad de 6 años no te la aguanta nadie hoy por hoy. Sí. Y que los países latinoamericanos han hecho esas reformas, pues y aquí ya no. Está muy poco trabajado el tiempo en política. Niklas Luhmann decía pues del tiempo que la teoría política moderna había expulsado al tiempo de los ideales políticos, ¿no? Y por lo tanto siempre se presentaba vengativo como realidad. ¿Sí? Entonces es algo pendiente, definitivo. Sí, el tiempo es siempre escaso en la política, ¿no? Pues cuando hay mucho tiempo hace las decisiones ineficaces, cuando hay poco, sí, antidemocráticas, digamos, ¿no? Entonces, ahí va. Y yo leo la iniciativa y escucho sobre el asunto y me imagino todo el tiempo la gente dedicada todo el tiempo a decidir sobre cosas, digamos, ¿no? Y claro, esta es una sociedad industrial, digamos. Exacto, que es todo este reto. El tiempo valorado es el tiempo de trabajo, digamos. Y el de la política casi siempre es residual. Sí, y más en este contexto, ¿no? Y ahí está el reto, sí. Pues bueno, nos están cortando ya el tiempo. Síganos en la página de Alianza Cívica Nuevo León en Facebook. Sí, claro, ahí nosotros les compartimos en Facebook de Alegoría estas redes de Alianza y de Creando Espacios. Y bueno, el programa va a estar ahí disponible en YouTube. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a ustedes también. Muchas Nos gracias. da muchísimo yo creo para que reflexionar. Esto se presta para seguir debatiendo. Sí, definitivamente. Y una invitación a todas las personas a que se involucren en estos temas, porque todo es hacia beneficio no necesariamente de individual, no, beneficio colectivo, pensando en generaciones futuras. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias a nuestros radioescuchas. Nos escuchamos el próximo martes.